A los televidentes del programa Tiempo de Despertar, les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean ustedes que en San Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vean ustedes cómo el Dios invisible se haría visible por medio de carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y quién estaría dentro de ese velo de carne? Sería el Verbo, que era con Dios y es Dios. Dice San Juan capítulo 1 verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora, en este mismo capítulo de San Juan, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? El Verbo que era con Dios y el Verbo que era Dios. Por eso Jesús podía decir: el Padre y yo una cosa somos. O sea, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, vendría en un cuerpo físico también, y ahí estaría Dios con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo de carne. Y por eso Jesús decía: el Padre que mora en mí. ¿Ven? Porque estaba morando en carne humana en la persona de Jesús. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14 dijo: porque aquí el mismo Señor os dará señal. Él os dará señal. ¿Y cuál sería esa señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre como Emmanuel, que traducido significa que Dios con nosotros. Dios viniendo con su cuerpo teofánico, desde el cual Él creó todo el universo, y ahora viniendo dentro de un cuerpo de carne, como Cordero de Dios, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Era un misterio la primera venida de Cristo. Muchas personas esperaban la venida del Mesías para que Él se sentara en el trono de David y comenzara su reinado en el tiempo de su primera venida, porque el pueblo hebreo no comprendía claramente el misterio de la venida del Señor. Y por cuanto en el Antiguo Testamento se habla de la venida del Señor y no se hace claramente una separación de primera y segunda venida de Cristo, ellos pensaban en su mayoría que la venida del Señor era una sola, y que al llegar establecería todo lo que dice allí de la venida del Mesías. Pero ellos no comprendían que la venida del Mesías tenía dos partes. La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, tendría que dos partes. La primera parte en la primera parte se manifestaría como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo por medio de la muerte del velo de carne que Él tendría aquí en la tierra, el cual tuvo el nombre de redención, que fue Jesús. ¿Dónde estaba escrito ese nombre? Estaba en el velo de carne, nacido en Belén de Judea y criado en Nazaret.
Y por medio de ese velo de carne, el Dios Todopoderoso tomaría todos nuestros pecados y moriría su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Todo eso estaba en el programa de Dios, en la mente de Dios, para ser manifestado en aquel tiempo en el cual ya habían comenzado los días postreros con el comienzo del quinto milenio. Porque el ministerio del Mesías en su primera venida se cumplió en el comienzo del quinto milenio. O sea, en el primer siglo del quinto milenio, el Mesías estaba en la tierra, y del año 20 al año 30 del primer siglo del quinto milenio, cumplió Cristo su ministerio y llevó a cabo así su obra de Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Pero vean ustedes, antes de llevar a cabo esa obra, Él estaba aquí en la tierra, estuvo en la tierra por 29 años y medio. O sea que la primera venida de Cristo tuvo un lapso de tiempo de 33 años en la tierra y tuvo un comienzo que fue cuando comenzó en el vientre de María su cuerpo físico y cuando nació en Belén de Judea. Y luego tuvo un final aquí en la tierra en cuanto a su vida terrenal y su ministerio aquí en la tierra, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió al cielo. Y luego, en el cielo, ha estado llevando a cabo el ministerio de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, allá en el templo de Dios en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Y por cuanto allá no podía ser ofrecido un sacrificio de un animalito, lo cual no es perfecto, esos sacrificios eran para el templo que estaba en la tierra que construyó Salomón y que en diferentes ocasiones fue restaurado. Lo destruían y volvían y hacían una reconstrucción o hacían un nuevo templo o una reconstrucción del templo quizás, y en cuanto a su apariencia exterior tendría algunas otras cosas, o sea, cierta apariencia, pero de por sí era el mismo templo con atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y antes de eso pues tenían el tabernáculo que construyó Moisés conforme al diseño que Dios le mostró en el cielo. Ahora vean ustedes el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que estaba en Jerusalén, que muchas veces fue destruido y después reconstruido. Representaban ¿qué? El templo que está en el cielo. Y por eso las cosas que se llevaban a cabo en ese templo eran muy significativas de la presencia de Dios, porque la representación del templo que está en el cielo estaba en la tierra en medio del pueblo hebreo. Y por eso es llamado el templo de Dios. Y por eso Dios dijo que Él habitaría en su templo, en ese templo que sería construido, y colocaría allí su nombre. Y vean que ese templo no podía ser construido en cualquier lugar sino en Jerusalén. Y ahora vean ustedes, Dios moró ¿dónde? En ese templo, en el lugar santísimo de ese templo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro.